El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel y, sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba un poco más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Hay 2 textos en los Evangelios que nos hablan de una presencia real del Señor. Uno es el de San Mateo, Mateo 18:20, en el cual el Señor, antes de su muerte y de su resurrección, les dijo a sus discípulos: pedid lo que queráis al Padre en mi nombre y os lo concederá, porque, añadió, y ahí es donde está lo importante, porque donde 2 o más están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. La presencia de Cristo, por lo tanto, en medio de los discípulos, era una promesa que podía resultar extraña. Seguramente no la entendieron cuando se la hizo el Señor a los apóstoles. Donde 2 o más están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Pero esa promesa la cumplió el Señor, la cumplió y la cumple. Y este texto de San Lucas que acabo de leer es el primer ejemplo del cumplimiento de la promesa. Pocos días después de su muerte, seguramente esto ocurre lunes santo, martes santo, no más allá, el Señor se aparece a estos 2 apóstoles. Estos 2 apóstoles o 2 discípulos seguramente eran del grupo más cercano a Jesús. Quizá no eran apóstoles, pero aún así era un grupo muy próximo, creyentes en Cristo, que amaban a Cristo, pero que ante la cruz habían perdido la fe. Por lo tanto, no era gente perfecta, pero tenían una cosa a su favor, porque el Señor había dicho, repito la frase de San Mateo: donde 2 o más están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. No había dicho donde 2 o más santos, ni tampoco dijo donde 2 o más hombres, o donde 2 o más mujeres, o donde 2 o más ricos, o pobres, o jóvenes, o ancianos. 2 o más. Pero sobre todo quiero destacar esto: no dijo 2 o más santos, dijo 2 o más unidos en mi nombre.
Estos dos, sin duda, estaban unidos, es decir, eran amigos, estaban huyendo juntos, una relación de amistad tenían, y posiblemente, casi seguro, esa relación de amistad había sido fraguada por su contacto recíproco con Cristo. Los dos discípulos se habían hecho amigos, a la hora de huir se pusieron de acuerdo. Había unidad, había amor, unidad entre ellos. No habían tenido fe, por lo tanto se podría decir que habían cometido un pecado, pero estaban unidos. Había una presencia del Señor ligada a la unión de dos o más, cuando esa unión es en Cristo, cuando se aman en Cristo y como Cristo nos enseña. Y entonces el Señor se hace presente. Primera condición, la unidad para la presencia de Cristo. Fíjense qué importante es esto para todos nosotros, por ejemplo, para una familia. Porque si tú tienes unidad, es decir, si tú tienes amor, si tú tienes unidad y amor, las dos cosas son iguales, si hay unidad hay amor y si hay amor hay unidad, está el Señor. Pero ¿qué sucede cuando no tienes unidad, cuando no tienes amor? Nunca existe el vacío. Si no está Dios, está el demonio. Muchas veces decimos, mi casa o esta casa es un infierno. No hay quien viva. ¿Por qué? Porque no está Jesús, está el demonio. Y efectivamente hay gritos, hay infidelidades, hay egoísmo, a veces hay violencia física. Allí no hay quien viva. Tienes que aguantar por lo que tengas que aguantar, por los hijos, por el dinero, por lo que sea. Aguantas y aguantas y aguantas. Pero eso es un infierno, porque no está el Señor. Y cuando no está el Señor, está el demonio. Si nosotros no tenemos amor en casa, y estoy poniendo el ejemplo del hogar, podríamos decir igual una comunidad religiosa, podríamos hablar igual de un ambiente de trabajo, cuando no está el Señor, porque no hay amor, está el demonio. Es, por lo tanto, responsabilidad nuestra. ¿Quiero estar con Dios o quiero estar con el demonio? No hay opción, no hay una vía intermedia, no hay el vacío. No estoy con Dios, no estoy con el demonio, estoy con el vacío. O está Dios, si hay amor, o si no hay amor, repito, porque hay violencia, egoísmo, pecado, si no hay amor, está el demonio. Si está Dios, el cielo, y si está el demonio, el infierno. Vuelvo a repetir, lo decimos sin darnos cuenta de lo que decimos, pero acertando. Decimos, esta casa es un infierno. Aquí no hay quien viva, y es verdad, porque no está Dios, porque no hay amor. Depende de nosotros, por lo tanto. Claro, dijo Jesús, vuelvo a repetir la cita de San Mateo, donde dos o más, dos, los esposos, dos hermanos, dos amigos, en este caso, por ejemplo, dos discípulos, dos. Y si no hay dos, y si solamente la esposa quiere llevar adelante su matrimonio, y si solo quiere el marido llevar adelante el matrimonio, y si solo quiere uno de la comunidad llevar adelante esa familia religiosa, y si solamente hay uno, pues no está el Señor, porque la condición es dos. Pero tú sí que tienes la conciencia tranquila. Yo estoy haciendo bien mi parte, y eso es lo que a mí me importa. Yo estoy haciendo mi parte. Dios juzgará. Yo tengo que hacer mi parte. Porque no puede haber dos si no hay al menos uno. Uno más uno, pero para que haya dos tiene que haber uno, que empiece uno. Haz tu parte bien, haz tu parte para que haya unidad en casa, para que haya amor, para que no haya gritos, para que no haya egoísmo, para que no haya violencia. Intenta mediar, intenta unir, intenta ver lo positivo, intenta quitar hierro a los problemas, a las situaciones, intenta crear la unidad, que te estás jugando la presencia real de Cristo. ¿Se imaginan ustedes qué horror sentirían todos si el sacerdote, después de la consagración, arrojara al suelo el pan consagrado o el vino consagrado? No porque se le tropiece y se cae, porque eso es un accidente, sino que lo arrojara al suelo. Todo el mundo quedaría horrorizado. Bueno, pues eso es lo que hacen, o lo que podemos hacer, por desgracia, todos. Cuando echamos de nuestra casa a Jesús por el pecado, decimos a Jesús, vete a la calle, que yo voy a pelearme con esta, o voy a pelearme con este, y voy a dar 4 gritos, y voy a decir, o yo soy un egoísta, o yo soy un perezoso, o yo engaño, o yo miento. Le decimos a Jesús, vete a la calle, que quiero estar con el demonio un ratito. Es equivalente. Dices, qué horror, el cura ha tirado la Eucaristía al suelo. Bueno, pues tú estás haciendo lo mismo en tu casa. Estás diciéndole a Jesús, vete a la calle, quiero estar con el demonio. No te quejes, porque estar con el demonio tiene sus frutos, terribles frutos. Y eso es lo segundo que vemos en este Evangelio. Estos discípulos, no sé
me parece que no eran apóstoles, estos discípulos, cuando cuentan, después de que se ha ido Jesús, curiosamente lo descubren y lo reconocen al partir el pan, es decir, en la Eucaristía, estos discípulos hablan entre ellos y después se lo van a contar al resto de los apóstoles y se dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Es decir, ellos comprueban un efecto. Cuando estás con Jesús, tu corazón arde, tu corazón está lleno de fuego, de entusiasmo, ya no tienes miedo. Eran dos discípulos cobardes, pero cuando se encuentran con Jesús en medio de ellos, se vuelven dos discípulos valientes, ya no tienen miedo, su corazón arde, ya no tienen miedo a decir soy católico, ya no tienen miedo a decirle ¿por qué no vienes a misa? A otro que quizá puede reírse de él, ya no tienen miedo a decir esto no se puede hacer porque no es honesto, aunque pueda tener consecuencias para ellos. Es decir, cuando estás con Jesús tienes fuerza, tienes valor, tienes fuego, tienes paz, tienes felicidad. Y cuando estás con el demonio, lo que tienes es amargura, enfados, lo que tienes es una vida que no es humana y que no quieres vivirla. Por lo tanto, meditemos sobre esto que nos enseña la palabra de Dios de hoy. De ti depende estar con Dios o estar con el demonio, de ti depende. No solo de ti, dos, dice Jesús, dos o más, dos, unidos en su nombre. Es decir, con ese tipo de amor que Él nos ha enseñado, no basta estar unidos o reunidos, unidos en su nombre, con ese tipo de amor cristiano que Él nos ha enseñado. Dos, el cielo. Pero al menos uno que haga bien su parte. Si el otro no la hace, tú tendrás, por supuesto, que sufrir, vivir en el infierno, pero no será culpa tuya, será purgatorio, porque el infierno no te lo reservará Dios porque no es culpa tuya. Pero tú tienes que hacer bien tu parte. Puedes elegir entre Dios o el demonio, la presencia del Señor en medio nuestro o la presencia del demonio porque no hay amor entre nosotros. De ti depende, haz tu parte y desde luego vale la pena pagar el precio que haya que pagar para estar con Jesús, el precio de la humildad, el precio de saber ceder, el precio de saber perdonar, el precio de ponerte en el lugar del otro, el precio de hacer las cosas que tienes que hacer aunque te cueste. Vale la pena pagar cualquier precio con tal de estar con Jesús, porque Jesús es el cielo y el demonio es el infierno. Pidámosle a Dios que nos ayude a realizarlo. De pie, por favor.